¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Reciban un cordial saludo de todo el equipo de Ruleta Radio. Aquí estamos ya listos para iniciar nuestro espacio de noticias Prensa Directa con toda la información que usted necesita saber. Participe de nuestro espacio de noticias a través del 097-9960-434 o déjenos sus comentarios durante la transmisión. ¿Qué tal, Daniela? Bienvenida. Muy buenas noches, Edwin y queridos seguidores. Feliz de culminar una semana más de este grandioso mes de noviembre. Recordarles que Prensa Directa se transmite los días lunes, miércoles y viernes en horario de 7 de la noche. Un gusto poderles acompañar este viernes 20 de noviembre. Estamos listos para mantenerles bien informados con todos los acontecimientos locales, provinciales, nacionales e internacionales. Ya marcamos las 19 horas más 7 minutos, 19 horas más 7 minutos en todo el austroecuatoriano. A continuación damos a conocer los titulares en el ámbito local. En nuestro cantón se han registrado un promedio de 259 casos. Conozca los detalles. Miembros de la Mesa 3 realizaron una inspección en el sector de Campana de la comunidad de Tuncay. Conozca las estadísticas de pacientes que han sido atendidos por accidentes de tránsito en el Hospital José Félix Valdivieso. Propietarios de restaurantes de La Ye y Cataviña se reunieron con autoridades para socializar los temas de tránsito vehicular. Usuarios de varios canales de riego manifiestan su descontento o desacuerdo con las nuevas concesiones de agua dentro del canal San Francisco. Con ello marcamos ya las 19 horas más 7 minutos, 19 horas más 7 minutos. Estos son los principales titulares para el desarrollo de la noticia del día de hoy. Hacemos nuestra siguiente pausa publicitaria y regresamos con el desarrollo de la información. ¿Te apetece algo delicioso para disfrutarlo solo o acompañado? Visita Roll Cheese Pizza. Contamos con comida rápida, de calidad y con un sabor inigualable. Disponemos de la mejor atención y ambiente. Degusta de ingredientes frescos y combinaciones exquisitas en nuestro local, ubicado en las 5 esquinas. O solicita delivery al 2273-133. Comercial TJ y Autoservicio Beltrán de Maritza Figueroa y Galo Beltrán ofrece baterías de marca, repuestos automotrices, japoneses, originales y alternos, cambio de aceites, lubricantes, llantas, canecas de aceite y más productos de la línea de lubricantes de diferentes marcas. Contactos 2270-745, celular 099-295-0341. Estamos ubicados en Santa Isabel, calle Rafael Galarza y Manaví, frente a la Escuela Fernando de Aragón. Sucursal Gasolinera Beltrán en el ramal. Una buena atención y excelentes precios solo en Comercial TJ y Autoservicio Beltrán. Agencia Santa Isabel de Gina Benavides. Somos representantes directos de Tesalia Spring Company. Ofrecemos productos al por mayor y menor como Pepsi, 7up, Wittig, B220 y más. Distribuimos en todo el sur de la Suay. Ubícanos en nuestra bodega localizada en la calle Rodrigo Palacios junto a la empresa eléctrica. También entregamos a domicilio con nuestro camión repartidor. Teléfono 2270-979. Celular 098-619-0123. Agencia Santa Isabel de Gina Benavides. Somos distribuidores directos. Austrotour Agencia de Viajes. Ofrecemos asesoramiento de visas a Estados Unidos y España, venta de pasajes aéreos nacionales e internacionales a Nueva York, México, Miami, Colombia, Lima, Panamá. Además disponemos de tours y cruceros alrededor del mundo. Austrotour atiende de lunes a viernes de 9 a 1 de la tarde y de 2:30 a 6 p.m. Sábados y domingos de 9 a 1 de la tarde. Austrotour, ubicados en la calle Fidel Rosales y 24 de mayo. Teléfonos 30 13 78 5. Celular 098 436 32 92. Austrotour, más cerca a tu destino.
El CETAD Vida Sana no te abandona ni en los peores momentos. Si tienes un hijo adolescente menor de edad con problemas de conducta o consumo de sustancias, te ofrecemos tratamiento profesional. Estamos ubicados en la Panamericana Sur en el sector Bellavista. Comunícate al 099 2603 430. 099 2603 430. Bantech. Este es el programa sobre tips, videojuegos, unboxing, aplicaciones móviles y emprendimientos tecnológicos de nuestro querido Ecuador y el mundo. Sé partícipe además de sorteos y aprende con nosotros a solucionar problemas paso a paso. Acompáñanos en lo mejor del hoy y el futuro todos los jueves, solo en Ruleta Radio. El futuro nos apasiona con Bandai. Síguenos en Instagram y Facebook como Bandai. Continuamos con el desarrollo de la información. Ya marcamos las 19 horas más 11 minutos, 19 horas más 11 minutos. El desarrollo de la información en este momento. En Puerto López, el déficit de agua potable afecta a la población en el cantón de Manabí. No se pudo aprovechar un moderno sistema de hidrooxigenación icónica construido hace 7 años. Veamos el desarrollo de la información. Puerto López es un cantón pesquero y turístico de Manabí con más de 25.000 habitantes. En sus barrios faltan servicios básicos. El principal y más reclamado es el agua potable. No hay nada, está bien. En la Ciudadela Buenos Aires, Andrés Holguín revisa constantemente la llave. Lleva una semana sin el líquido vital y le preocupa que la reserva de su cisterna está por acabarse. Hay veces compramos un tanque de $1. Mientras en la Ciudadela Luis Yencón lavan la ropa con el agua que queda tras cada enjuague. Sienten la obligación de ahorrar. Porque imagínense comprar $11 de agua toda la semana y tras de eso pagar una planilla de un agua que no me llega a mi casa, que me llega cada 15 días. Y mientras los habitantes de Puerto López enfrentan la falta de este servicio, a 22 kilómetros de aquí, en la zona rural de Ayampe, hay una infraestructura que se deteriora. Es una planta para producir agua que no funciona. Estos son los equipos de ozono. Era la primera de su tipo en el país con sistema de hidrooxigenación iónica sin usar químicos ni cloro. Le costó al gobierno ecuatoriano $16 millones. Los trabajos comenzaron en noviembre del 2011 y en junio del 2013 la planta fue inaugurada por el entonces presidente Rafael Correa. Porque si la verdad es tan bonita como no la pintan, todas las plantas de agua potable deberían ser con este modelo. Pero esto quedó en palabras. Han transcurrido 7 años y la falta de mantenimiento ha pasado factura a los componentes del proyecto. Hay partes metálicas oxidadas, parches en los tanques reservorios, el cuarto de máquinas requiere reparaciones eléctricas y faltan bombas. Son algunas de las falencias de esta obra del correísmo. El actual alcalde de Puerto López, Javier Pincay, explica que ellos esperan administrar una planta que esté operativa. De lo contrario, se tiene que hacer un proyecto realmente de fortalecimiento al sistema. Pero no es algo que se pueda hacer tan rápido, ya que la infraestructura que fue contratada con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército no fue recibida por el Servicio de Contratación de Obras SECOP, que en el gobierno de Lenín Moreno pasó al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. En esta última dependencia recibieron hace 2 meses un documento del contratista que pide se conforme la comisión técnica para la suscripción del acta de entrega-recepción definitiva del sistema de agua de Puerto López. Estamos esperando el estado en que está la obra, sabemos extraoficialmente que existen unos asuntos que tienen que ser subsanados. Lejos del papeleo pendiente y de saber cómo terminará este contrato, hay una población que actualmente depende de los pozos que se rehabilitaron sobre el cauce de un río seco. Sin embargo, el agua subterránea que recogen no alcanza. Nosotros necesitamos 4.000 metros cúbicos para abastecer a todo el cantón Puerto López. Ahorita estamos captando 2.000 metros cúbicos diarios. Y como no está operativa la planta ecológica de Ayampe, deben usar un sistema de potabilización de más de 40 años de antigüedad, que funciona a media llave, pero por aquí es lo único que tienen.
Retornamos con noticias locales. En nuestro cantón, hasta el jueves 19 de noviembre se han registrado un promedio de 259 casos de COVID detectados por el Ministerio de Salud Pública. Los detalles nos dan a conocer el doctor Marco Orellana. Tenemos 259 casos detectados por el Ministerio de Salud Pública, de los cuales hemos dado alta a 234 personas, teniendo activos 20 personas. Lamentablemente han fallecido 5. Todos los días seguimos trabajando con nuestro equipo, haciendo pruebas rápidas para poderles diagnosticar de forma temprana y así evitar que se siga propagando el virus. Como siempre, la recomendación que se les hace, y no me cansaré de realizarlo, que utilicen su mascarilla de manera adecuada, el distanciamiento social y el lavado de manos, que es el triángulo de la vida que nos va a salvar y nos va a evitar la propagación. Sigamos con estas medidas, ya que la pandemia no termina, no existe todavía esa vacuna o no llega todavía al país. Esperemos que se siga trabajando para que el día que exista la vacuna poder ya relajarnos un poco. Mientras tanto tenemos que continuar con estas medidas preventivas y salir de su casa solamente en caso necesario. Continuamos con la información. La tarde de este martes 17 de noviembre, miembros de la Mesa 3, conformados por el Cuerpo de Bomberos de Santa Isabel, Departamento de Gestión de Riesgos de Santa Isabel, Policía Nacional y Tenencia Política, llegaron hasta el sector de Campana en la comunidad de Tuncay para realizar la segunda inspección y verificar si aún existen focos de incendios, actividad que estuvo al mando del subteniente Juan Cisalima. Veamos los detalles. Esta mañana hubo una sesión del COE cantonal en torno al tema de los incendios forestales que se están suscitando últimamente en el cantón. El viernes 13 en horas de la noche se recibió la llamada de este incendio forestal que es aquí en el Cerro Campanero, con el riesgo de que el incendio llegara hasta la reserva de Yunguilla de la Fundación Jocotoco. Sabemos que allí habita nuestro pequeño matorralero Cabeza Pálida, que es el único lugar en el mundo donde se ve esa especie, y hay menos de 200 individuos contados. Se abordaron 2 frentes de líneas del incendio que estaban latentes y se lograron extinguir. El día de ayer se hizo ya una primera inspección después de extinguir el incendio, donde se veían focos aislados y secundarios de humo. Y hoy, después de la reunión del COE, se decidió hacer esta inspección para seguir monitoreándolo y cada vez se ve menos y menos, quiere decir que el incendio se ha cedido. No vamos a cerrar todavía la urgencia para seguir con el monitoreo hasta que se extinga por completo las columnas de humo. Pero o sea, gracias a Dios hemos tenido un buen resultado con las actividades que se hicieron el domingo. La comunidad, la Junta Parroquial, el GAT municipal, los bomberos y las Fuerzas Armadas hicieron un trabajo en conjunto y se logró muy buenos resultados. Muy buenas tardes, muchas gracias. Seguimos con la apertura de ustedes de Ruleta Radio, muchas gracias. Y sí, efectivamente, estamos en la segunda inspección de lo que es en el área del incendio forestal, de que se dio desde el día viernes. Entonces hemos venido en coordinación, como había manifestado anteriormente, con la mesa número 3, que es Policía Nacional, Gestión de Riesgos y Cuerpo de Bomberos. Hemos estado haciendo la inspección y vemos que hay focos secundarios todavía activos, están emanando humo, no hay presencia de llamas, pero están emanando humo. Estamos con el clima a favor porque no tenemos viento, no tenemos sol. Esperamos que el día de mañana estos focos ya se extingan. El día de mañana estaremos haciendo un nuevo monitoreo por parte del Cuerpo de Bomberos para ya poder cerrar este evento suscitado.
hacer un llamado a toda la ciudadanía a cuidar de nuestras reservas ecológicas. Gracias a Dios no llegó a la misma, pero sin embargo a tener mucho cuidado. Continuamos con más noticias. Frente a los percances de tránsito suscitados en los últimos 3 meses, conversamos con el doctor Marco Orellana, quien nos da a conocer las estadísticas de pacientes que han sido atendidos en el hospital por el incremento acelerado de accidentes de tránsito. A pesar de haber tenido un año que prácticamente no, en los primeros meses por la pandemia no ha habido mucho tráfico, pero sin embargo ya hace 3 meses ha habido un incremento que ha sido acelerado de accidentes de tránsito. Es por ello que en los últimos 3 meses hemos registrado 10 accidentes de tránsito exclusivamente en motocicletas, de las cuales tenemos una víctima mortal y las otras personas con múltiples fracturas, otros pacientes incluso que han quedado con secuelas neurológicas. Entonces queremos más bien hacer un llamado a toda la ciudadanía, a los padres de familia, a la Policía Nacional, la Jefatura Política, la misma a la alcaldía de aquí del cantón, para unirnos entre todos y trabajar en este tema preventivo, ya que muchas de las veces les dan la moto a sus hijos, no les dan un casco, la policía no está multando cuando no utilizan casco. Entonces son temas que se debe trabajar en forma conjunta para poder ir frenando e ir parando el índice que está cada vez más alto de personas con accidente en motocicleta, ya que ha crecido también mucho este transporte en los últimos meses. Regresamos con más información. Es con ello pues que nosotros queremos invitarles a cada uno de nuestros amigos a compartir esta transmisión noticiero, pues por supuesto que lleva todos los detalles en cuanto a la información que ocurre dentro del cantón y fuera de la misma. Con ello también saludamos a cada uno de los amigos y recordarles que más adelante estaremos dando la bienvenida a nuestro entrevistado, el candidato a asambleísta por la provincia de La Suay. Hacemos nuestra siguiente pausa publicitaria y regresamos para continuar con el desarrollo de la información. Promueve tu emprendimiento y negocio. Da a conocer tu marca o servicio. Forma parte de nosotros porque es tiempo de escucharte. Pauta con Ruleta Radio, un medio de comunicación con responsabilidad social. Aljomar Construcciones, construimos y remodelamos su vivienda. Estamos ubicados en la calle Euclides Gómez, en la urbanización Los Naranjos, Santa Isabel, Ecuador. Aljomar Construcciones brinda un servicio de calidad. Contamos con profesional calificado para la realización de su obra. Nuestra misión es su satisfacción. Teléfono 098-112-7812 o al 2270-139. Gerente propietario, maestro José Luis Pauta. Distribuidora DJA Santa Isabel de Maritza Ucay y Esposo. Ponemos a su disposición la venta y comercialización de las principales gaseosas como Tropical, Puro Sabor Nacional, Manzana, Hidratante Gatorade, Energizante Red Bull. Contamos con la distribución de la mejor agua del país, Pure Water, en todos los tamaños. Además, una gran variedad de jugos en varios sabores. Nuestros camiones repartidores recorren todo el sur del Austria ecuatoriano. Realizamos entregas a domicilio, tiendas y centros comerciales de bidones de agua. Estamos ubicados en Avenida 9 de Octubre y Paquilla. Teléfono 096-787-3636, 098-552-8244. Distribuidora DJA Santa Isabel de Maritza Ucay Esposo. Somos distribuidores autorizados de Tesalia Spring Company. Doctor Fabricio Sayago Heredia, médico especialista en traumatología. Brinda atención médica de alta especialidad en traumatología y ortopedia a toda la ciudadanía. Nos encargamos del cuidado del aparato locomotor desde el nacimiento hasta la edad adulta. Atendemos en la ciudad de Cuenca, en la Clínica de Especialidades Médicas del Sur, consultorio 513. Agenda tu cita al celular 096-335-3270. Doctor Fabricio Sayago Heredia, su salud en las mejores manos. Oficina Jurídica del Abogado Francisco Bermeo. Te ayudamos en todo tipo de trámites legales. Asesoramiento en compra y venta de terrenos. Legalización de tierras. Estamos ubicados en la siguiente dirección: calle 3 de Noviembre, Altos de Coperco, junto a Ruleta Radio. Contactos
099-940-9547. Recuerda, Oficina Jurídica del Abogado Francisco Berbeo. Consultorio odontológico de la doctora Maritza Sarmiento, con 18 años a su servicio en salud dental, le atiende en su consultorio ubicado en la calle 3 de noviembre 232, frente a la iglesia matriz de Santa Isabel. Doctora Maritza Sarmiento le ayuda en su tratamiento de prevención, ortodoncia operatoria, placas y puentes tanto fijos como removibles, blanqueamientos, extracciones y demás servicios de odontología en general. Ahora, pensando en su salud, establece citas previas al 099-754-8785. Atiende los días lunes, miércoles, jueves y sábados. Doctora Maritza Sarmiento, sonriendo con salud. (19 más 26 minutos, 19 más 26 minutos). Continuamos con la información. El viernes 20 de noviembre, cerca del mediodía, se desarrolló la primera reunión, un acercamiento entre autoridades y propietarios de los restaurantes del sector de la pollería en la Y de Cataviña, quienes socializaron el tema de tránsito vehicular en el lugar. Una problemática que se ha venido presentando desde hace varios años debido a la congestión y alta velocidad de los vehículos. Los detalles nos comenta a continuación el ingeniero Eduardo Tapia, jefe político del Cantón Santa Isabel. Si bien es cierto, los compañeros nos han solicitado un tema de señalética, tienen también una idea de generar estacionamientos paralelos. En ese sentido es importante trabajar con la autoridad rectora de uso y gestión de suelos y de los que tienen competencia en la ordenación del territorio, como es el municipio de Santa Isabel. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a hacer las gestiones pertinentes para trabajar conjuntamente con el municipio de Santa Isabel y también con la Comisión de Tránsito del Ecuador en el tema de la señalización, del tema de todo lo que respecta a la velocidad y al tránsito, ¿no? Entonces, en ese sentido es necesario continuar. Esto no es un evento, este es un proceso y por tanto debe tratarse de la misma manera. Nosotros como jefatura política haremos los requerimientos a la gobernación de la SUAY para que mediante la Comisión de Tránsito del Ecuador pueda dar una respuesta a este punto, pero es importante el tema de la planificación y uso de suelo y la ordenación con el municipio de Santa Isabel y también la participación colectiva y ciudadana de los emprendedores. Le vemos bastante positiva la reunión, ¿no? Como dice Eduardo, el tema de organización es muy importante. Esperamos asimismo la acogida de más entes que tienen que plantearse para el tema de la solución. Hacemos un llamado a la alcaldía, al GAT parroquial, porque ellos son los que toman las buenas decisiones para nosotros, ¿no? Más bien por el comunicado que hicimos la primera vez, sí se ha dado oído. Eso más bien les agradecemos muchísimo. Esperamos que se pueda dar una buena solución, tanto como los moradores y tanto para los transportistas. Como comunidad también estamos nosotros prestos para tratar de apoyar de una buena manera y dar solución. Sí, vamos a tratar de hacernos un directorio, los dueños de aquí de los restaurantes, hacer una directiva para que mediante un oficio hacer llegar al señor alcalde, porque la competencia es más de él en el tema del ámbito turístico. Vamos a tratar de hacer eso para que en días posteriores mantengamos una reunión y plantearnos en una mesa de trabajo y dar solución. Eso es lo que nos enfocamos nosotros, la solución, que es muy importante. Nosotros como dueños tenemos una responsabilidad, sí, pero no nos podemos hacer responsables del todo, ya que sea de repente algún siniestro, no nos vamos a echar la culpa a todos nosotros. Entonces más bien es tema más de ámbito más competente de la alcaldía y tanto del GAT parroquial. El tema es problema generado por el parqueo de los vehículos que lo hacen en plena vía pública. En nuestro caso como ministerio, lo que siempre se ha venido pues haciendo que las personas, las construcciones nuevas que se tengan planificadas hacer, se respete el derecho de vía, que es justamente desde el eje hacia el terreno, hacia adentro, 25 metros para hacer un cerramiento y posterior a eso 5 metros para hacer la construcción que tengan planificado. Esa es, como Ministerio de Obras Públicas, la ley que nosotros tenemos que hacer cumplir. Ahora ya se ha dado el problema, está ya aquí el problema,
pero en todo caso entonces lo que solicitamos es que se respete nuevas planificaciones desde el derecho de vía, que es como ministerio lo que nos compete a nosotros netamente. Como municipio pues sabrán regular, hacer sus respectivas prohibiciones o planificaciones para este tipo de sitios turísticos, ¿no? Agradecemos cada una de su fiel sintonía, agradecer a Juan Ceballos, Jessica Vélez y Luis Jurado por reaccionar al en vivo. Continuamos con más noticias locales. Usuarios de varios canales de riego manifiestan su desacuerdo con las nuevas concesiones de agua dentro del Canal San Francisco. Alegan que al no existir un caudal de río suficiente no se debe crear más concesiones y en el caso de poner en marcha este proyecto afectaría la parte agropecuaria. Estamos pidiendo a las autoridades, no a las concesiones que se dan dentro del del río San Francisco, pero también dentro de los otros ríos que hay. O sea, eso afecta a la agricultura, afecta todo lo que se hace dentro del sistema de agua, ¿no? Al dar concesiones sin haber agua, ¿qué hacemos? Nos ponemos a pelear entre comunidades, entre vecinos, y eso no está bien. La opción viable es no más concesiones porque no hay agua. La otra opción es hacer más represas, o sea, sí hay donde hacer represas. La otra opción es tecnificar el riego, algo que hemos venido pidiendo a la Subsecretaría de Riego y Drenaje desde el año 2014. Estamos en el año 2020 y no se ha dado un solo tubo para tecnificar. Riego a goteo, riego agricultura hidropónica, eso es lo que necesitamos, pero las autoridades, cero. Fue un punto específico, fue del canal del que representa el señor Abel Marcelino Arpi. Ya justamente entonces se tocó, la autorización dada fue en la ciudad de Quito. Entonces en el 2018 justamente no evado mis responsabilidades, como institución asumimos, pero sin embargo queda esto para conocimiento de toda la audiencia, fue dada en la ciudad de Quito. Se pudo aclarar muchos temas que bueno, traían controversia, malos entendidos, sin embargo, estuvimos ahí para explicar que para todo trámite hay un debido proceso y existe una ley. Nos ha tocado algunos temas, son las nuevas concesiones de agua que están dando sin existir el caudal en el río. Tenemos concesiones, o sea, encima del caudal del río, entonces, de lo que hay en el río. Entonces ese es el problema, por eso estamos preocupados nosotros como chabelos que utilizamos esas aguas. Eso nos llama la atención, por eso nos ha invitado a algunas autoridades, no han venido todas las autoridades, pero bueno, han estado las autoridades de aquí del cantón, nos ha explicado el caso, ¿no? Entonces están listos para apoyarnos, van a ver cómo podemos hacer para ver si esas concesiones queden nulas, ¿no? Es legal, pero lo que nos preocupa a nosotros, señor periodista, es que ellos traen técnicos no de aquí de Santa Isabel. Aquí en Santa Isabel les niegan las concesiones por 2 veces, van a Machala, igualmente les niegan, pero sin embargo van a Quito, de Quito les mandan unos técnicos que no saben nada de nuestros ríos, aprovechan el tiempo de invierno que hay bastante agua y les dan las concesiones. Imagínense si ellos siguen dando concesiones, ¿cómo vamos a regar nosotros? Quiere decir que Yunguilla se va a secar, pues señor periodista. Estamos planteando es que se niegue esas concesiones. Porque realmente nuestros canales son de cuántos años atrás, sabemos que todos necesitamos el agua, pero no podemos dejar secos a unos para dar a otros. Eso es lo que tienen que hacer las autoridades, fijarse, ver que estamos quitando a unos y dando a otros. Yo creo que eso no pueden hacer como autoridades. Incluso ya tenemos una audiencia para el lunes 10 de la mañana en Guayaquil con la ministra del Agua. Entonces vamos a estar ahí con ellos. Para llevarles estos temas, vamos a plantear estos temas que hoy día nos tocado con el afán de ver que, o sea, que quizás no les den las concesiones, pues nosotros estamos de acuerdo que les den para uso doméstico, estamos de acuerdo, eso no podemos oponernos, pero ya para riego, créase que ahí sí nos están acabando a unos y favoreciendo a otros. Esto ha sido todo con respecto a noticias de nuestro querido cantón Santa Isabel. Recordarles que después de esta breve pausa estaremos con el invitado Juan Cristóbal Lloret, candidato a la Asamblea por Azuay. Conmigo ha sido todo, hasta el lunes.
Promueve tu emprendimiento y negocio. Da a conocer tu marca o servicio. Forma parte de nosotros porque es tiempo de escucharte. Pauta con Ruleta Radio, un medio de comunicación con responsabilidad social. En época navideña, Pharmacy premia tu fidelidad. Por cada compra de $10 o más en nuestra matriz y nuestras sucursales, participa por el sorteo de fabulosos premios. En la matriz ubicada en la avenida Tomebamba y Abdón Calderón, sortearemos una lavadora, una licuadora y una canguilera. En la sucursal de Abdón Calderón, sortearemos una licuadora y un televisor de 32 pulgadas. En nuestra sucursal de Mensajeros de la Paz, sortearemos un microondas y una canguilera. Y en la sucursal de la parroquia Shagli, sortearemos un televisor de 32 pulgadas. Participa desde este mes de noviembre hasta el 3 de enero del 2021, depositando tu comprobante de pago con tus datos personales en nuestras ánforas. El sorteo se realizará el domingo 3 de enero en la matriz de Pharmacy a partir de las 17 horas. Somos Pharmacy, tu farmacia solidaria. Todo lo que estabas buscando en un solo lugar. El Palacio de Salito y Asadero Río Naranjos ofrece a su distinguida clientela una variedad de productos para el hogar, alimentos de primera necesidad, confitería, bisutería, juguetería, implementos de bioseguridad, calzado, ropa americana, productos por catálogo y lo más importante, la mejor gastronomía del Valle de Yunguilla. Dirección: vía Girón Pasajes, sector Quillo Sisa, a pocos metros de la granja Mensajeros de la Paz. Teléfono 2262-311, 098 41 75 73-2. Asadero Río Naranjo y el Palacio de Salito los espera. Dylan Sport ofrece calidad y confort a los mejores precios. Contamos con calzado deportivo en marcas como Adidas, Nike, Puma, Vans y mucho más. Recuerda, en Dylan Sport caminamos contigo. Encuéntranos en la Rafael Galarza y Euclides Gómez. Contáctanos al 096 85 86 325 o al 099 35 21 51. Visita nuestra página web o búscanos en Facebook como Dylan Sport. Durante más de 45 años hemos estado a tu lado. Dibujabas una sonrisa en tu rostro cada vez que nos visitabas. Te vimos crecer junto a nosotros. Cuando te lastimabas o te sentías mal, siempre sabías a dónde acudir y estuvimos ahí de forma oportuna. El tiempo nos ha hecho parte de ti. Farmacia Industrial, ubicada en el Cantón Santa Isabel, en la avenida 3 de Noviembre y Sucre, frente a la Iglesia Matriz. Comunícate al 2270-113 o al 2270-132. Farmacia Industrial, parte de ti. Talleres Gómez e Hijos de Jaime Gómez Mogrovejo. Realiza todo tipo de trabajos en hierro, metal, aluminio y vidrio. Estamos ubicados en Santa Isabel, calle César Castillo y Fidel Rosales, esquina. Contactos 099-037-4774 o al 098-063-1805. Talleres Gómez e Hijos. Servimos, no competimos. Hidalgo Abogados, consultoría jurídica del abogado Israel Hidalgo Astudillo, magíster en Derecho Laboral. Solucionamos tus conflictos legales en materia civil, penal, laboral, familia de manera rápida y eficaz. Contamos con 10 años de experiencia en el ejercicio profesional. Estamos ubicados en la calle Sucre y 3 de Noviembre en el Cantón Santa Isabel. Atendemos los días sábados y domingos. Contactos 2270-196, celular 098-766-1837. Hidalgo Abogados, consultoría jurídica.
Promueve tu emprendimiento y negocio. Da a conocer tu marca o servicio. Forma parte de nosotros porque es tiempo de escucharte. Pauta con Ruleta Radio, un medio de comunicación con responsabilidad social. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos de regreso para continuar con este espacio de entrevistas, por supuesto, a través del programa Prensa Directa. Hoy ya nos acompaña mi estimado Juan Cristóbal Lloret, candidato a asambleísta por Azuay. Con ello, pues, queremos saludar y dar la bienvenida a cada uno de los amigos también quienes se van uniendo a esta programación. Damos la bienvenida también de igual manera a mi estimado ingeniero Juan Sigüenza. Bienvenido, gracias por compartir micrófonos. Sí, muy buenas noches también, un saludo a todos los televidentes y también al asambleísta, por la provincia de la Azuay, Juan Cristóbal Lloret. Bienvenidos y gracias por participar en el espacio de entrevistas de Ruleta Radio y el noticiero, y también para que la ciudadanía de la cuenca del Jubones pueda escucharle. Estimado Juan Cristóbal, bienvenido a Ruleta Radio, le damos el paso para su saludo. Muchas gracias, Edwin, y al tocayo, también a Juan, un saludo muy cordial y felicitarles a ustedes por el programa, por Ruleta. Creo que es un espacio en el cual nos permite llegar a determinados o a miles, a cientos de ciudadanos que pueden tener una serie de inquietudes, una serie de criterios. Les felicito por la iniciativa y sobre todo porque también colaboran en el ámbito de la comunicación a romper incluso en algunos casos un cerco mediático hacia determinados actores o sectores políticos. Les felicito y gracias por la invitación de esta noche. De igual manera, mi estimado Juan Cristóbal, gracias por aceptar la invitación y de esa manera nosotros queremos continuar con este espacio de entrevistas. Para ello vamos a dar paso, saludamos a mi estimado Juan Sigüenza. Así es, muy buenas noches, repito el saludo. Estimado Juan Cristóbal, representante de la provincia de la Azuay, si me equivoco, usted nos dice, durante 2 periodos ha estado formando parte o representando a la provincia en estos procesos de la participación y asumiendo la voluntad ciudadana. Juan Cristóbal, usted forma parte de una comisión en cuanto al tema de los derechos humanos, también de la población. ¿Qué nos puede comentar sobre este trabajo y sobre la representatividad en la asamblea sobre la provincia de la Azuay y sobre que la voz se está escuchando dentro de la asamblea en Quito de nuestra provincia? Muchas gracias, Juan tocayo. Es mi primer periodo en la asamblea. Antes estaba en la gobernación de la Azuay, en la época de Rafael Correa, fui el gobernador de la provincia. Y hoy estamos representando a los azuayos a nivel de la asamblea. Quizás es medio complejo hablar del tema cuando el nivel de aceptación de la propia Asamblea Nacional es de las más bajas de la historia, ¿no? El 2% de aceptación de la ciudadanía. Esa asamblea es fruto únicamente del peor gobierno de la historia. Y como todo, como en todo en la vida, como en todo en la viña del Señor, saben decir, hay de todo. Asambleístas que cumplimos con nuestras tareas, con nuestras obligaciones, con nuestros compromisos. No estamos vinculados o incluidos en ningún proceso de diezmos, de reparto de hospitales o de carnets de discapacidad. Yo soy parte de un grupo de la bancada de la Revolución Ciudadana, que somos 30 asambleístas, 30 legisladores, y pese a que no tenemos mayoría en esta Asamblea Nacional, que insisto, no es de las mejores de la historia, sin embargo, nosotros hemos marcado nuestra posición, y quizás esa es nuestra fortaleza, estimado tocayo, estimado Juan, porque nosotros nos hemos mantenido firme defendiendo los derechos de la gente, los derechos en el ámbito laboral, en el ámbito de la salud, en el ámbito de nuestros becarios, en el ámbito, en los temas económicos, defendiendo a la gente. A eso nos hemos dedicado lamentablemente en estos 3 años, que han sido unos 3 años complejos de graves retrocesos, y nuestra posición más bien ha sido de defensa de derechos, de conquistas sociales,
Y también hemos impulsado algunas iniciativas desde la Asamblea Nacional. Por ejemplo, impulsamos una ley que bajó los costos de los servicios financieros, es decir, los costos que cobraba la banca por las transferencias, por los estados de cuenta. Eso le significó un ahorro de $20 millones al año a ustedes, a los que tenemos cuentas ya sea de ahorros o corrientes en el sistema financiero. Eso lo impulsamos desde la Asamblea, por ejemplo. O impulsamos una ley que busca frenar los cobros abusivos de la banca. Lamentablemente esa ley todavía no se tramita, está en la Asamblea Nacional con el informe para primer debate, y mientras no cambiemos las condiciones políticas, seguramente esa ley no se va a debatir. También hemos estado impulsando políticas o leyes, iniciativas de ley que buscan frenar a la usura, por ejemplo, que también es una iniciativa presentada por esta persona, por mi persona en la Asamblea, o la ley que busca combatir el contrabando. ¿Para qué? Para motivar a los sectores formales, a los que tienen sus pequeños, sus medianos, sus grandes negocios, a los importadores formales. Resulta que tenemos contrabando que entra del Perú. En el caso de Santa Isabel, afecta precisamente a los productores de cebolla, de tomate, que en determinadas épocas del año, o incluso en temporadas, se llenan de producto peruano. Y precisamente esta iniciativa salió de una reunión que tuvimos con los compañeros de Santa Isabel, que me pedían, y de Saraguro también, me pedían apoyo. Dice, oiga, no podemos más, el saco de cebolla está a 6, 8, 10 dólares, y es porque entra cebolla de contrabando del Perú. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Nos reunimos con algunos otros sectores, el sector de calzado, sobre todo en Gualaceo, y planteamos una iniciativa que busque frenar y combatir el contrabando. Ojalá, y recién hoy en la mañana se aprobó el informe en la comisión, ojalá pase al pleno en la próxima semana y podamos tener noticias positivas en función de lo que fue mi compromiso cuando estuvimos en campaña, y ahora que estamos en la Asamblea, poder cumplirle y rendirle cuentas al pueblo azuayo, por supuesto. Muy bien, Juan Cristóbal, muy amable. Sí, tocayo somos acá, estamos en el sur del país. Importante estos planteamientos, ¿no? Para el sector agropecuario es de vital importancia de que se pueda cumplir o que existan estas legislaciones en cuanto al control del ingreso de productos desde el vecino país. Somos una economía dolarizada que nos limita a competir con las economías del vecino país, ¿no? Y esto también los agricultores lo toman y lo piden, o sea, ha sido un clamor desde los agricultores que podamos tener este tipo de legislaciones. Estimado Juan Cristóbal, una consulta, o nosotros lo que hemos planteado y también hemos querido preguntar es, ¿qué propuestas pueden existir para el sector agropecuario desde la Asamblea Nacional, desde la legislación? Se había planteado algunos debates como el tema de la ley de semillas, hay una legislación ambiental, pero no tenemos una legislación agropecuaria, de producción de agropecuaria. Sí, es una muy buena pregunta, y precisamente desde una comisión de la Asamblea Nacional, que es la Comisión de Desarrollo Agropecuario precisamente, en esta semana se tocó una importante ley que busca generar condiciones sistémicas, digamos así, para poder favorecer a los productores en las diferentes regiones del país, porque no se olviden que nuestro país es bastante diverso. Tenemos 4 regiones, la costa, en el cual se produce determinados frutas y productos, la sierra, verduras y también algunos frutos, y la Amazonía, con la región insular, que ahí, bueno, el tema de agricultura es bastante limitado. Entonces, conociendo todo ese contexto nacional que es bastante diverso, precisamente esta comisión de la Asamblea Nacional ha planteado una ley que busca el desarrollo y el fomento de la producción agrícola y pecuaria. Esa ley la está impulsando nuestro compañero Mauricio Proaño. Él tiene una experiencia muy amplia, es profesor también universitario en la ciudad de Quito, ha estado también en el gobierno de la Revolución Ciudadana, fue parte del equipo del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Entonces creo que tiene un conocimiento pleno de la situación. Lo que busca es un incentivo o fomentar los diferentes mercados, o los diferentes canales de distribución, pero también hay que trabajar en la producción, cómo mejoramos la productividad,
cómo aplicamos la ley de semillas, las semillas certificadas, cómo logramos generar líneas de crédito que necesitan los productores, pero no las líneas de crédito que nos ofrece la banca en este momento, con tasas de interés del 15, 18, hasta el 28% cuando es microcrédito. Entonces, en esta ley, de alguna u otra forma, se establecen esas pautas. Se establece también el manejo de la información, que es fundamental. Les pongo algunos casos, algunos ejemplos en los cuales debemos leer. Hay determinadas épocas del año en el cual se produce cebolla en Santa Isabel, pero también están produciendo cebolla en la península de Santa Elena y también están produciendo cebolla en Manabí. Entonces resulta que hay una sobreoferta de ese producto. ¿Y qué es lo que pasa con el precio? Entonces el precio baja. ¿Qué es lo que debería regular el Estado? La Autoridad Agraria Nacional, es decir, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, debería tener un censo de la capacidad de producción que tenemos a nivel nacional y poderles decir a nuestros productores, miren, no siembre en esta época del año cebolla. Si usted tiene 5 hectáreas, siembre solo media hectárea, porque vamos a tener una sobreproducción. Pero las otras 4 hectáreas y media, siémbrele pepino, siémbrele pimiento, siembre algunas otras frutas o algunas otras verduras que puedan tener escasez en esa determinada época del año. Entonces ahí se necesita una política agraria que nos permita tener ese contacto también con los productores, y ojalá puedan estar asociados los productores. ¿Para qué? Para poder tener economías de escala de producción. Si usted tiene economía de escala de producción, puede tener esa producción todo el año, si están asociados un grupo de productores a nivel nacional, regional o provincial o local, para poder suplir directamente a los mercados de consumidores. ¿Qué es lo que le pide, por ejemplo, las grandes cadenas alimenticias? Lo que le piden es calidad primero. Entonces hay que trabajar en políticas de calidad. También le piden continuidad, es decir, que no le deje sin producto en una determinada época del año. Y también le exigen precio. Entonces, cuando usted tiene esas 3 condiciones, cuando logra generar capacidades de asociación de los productores, cuando logra trabajar en calidad, cuando logra ordenar la producción en el país, puede cumplir con esos requisitos y poder saltarse algunos de los intermediarios que precisamente son el principal problema que tienen los productores. La producción se la lleva adelante en las diferentes regiones, en las diferentes zonas del país. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando, según las épocas del año, cuando hay una alta producción, hay una alta oferta y cae la demanda y por lo tanto cae el precio. Entonces hay que trabajar en esas condiciones y para eso el ente rector, que es el Ministerio de Agricultura y Ganadería, tiene que tener los insumos, los mecanismos y sobre todo la información para poder trabajar de la mano con los productores, con los agricultores e incluso tratar de eliminar la red de intermediarios para que el productor tenga un mejor precio y también el consumidor. Si eliminamos 2 o 3 canales de intermediarios, lo que vamos a lograr al final es que el productor tenga un ingreso mayor y que el consumidor también tenga un precio menor. Entonces, esos son algunos de los retos que tenemos por delante. Eso se lo puede hacer a través de leyes, sí, en gran parte. Nosotros ponemos el marco jurídico, pero o las reglas en el ámbito jurídico, pero quienes tienen que desarrollar ya en políticas públicas es el gobierno, es el ejecutivo. Y por eso es importante también el reto que tenemos por delante. Ojalá en el 2021 tengamos un gobierno y también tengamos una asamblea que trabajen de la mano en este tipo de iniciativas con una visión, que no sea una visión por un lado la asamblea y por otra visión el ejecutivo, sino que sea una visión conjunta y de mediano y largo plazo. Es decir, hay que pensar la producción, inclusive la soberanía alimentaria al 2030, al 2040, al 2050. Eso se lo logra con una adecuada planificación. Eso es lo que se está planteando en una ley que se está tratando en la Asamblea Nacional y ojalá pueda llegar antes de finalizar este año a buen término, ¿no? Estimado Juan Cristóbal, le saluda Edwin Paul. Con ello, entonces, mi estimado, queremos en este caso conocer un poco sobre, en este caso, crear o renovar leyes para poder, pues, hacer el buen uso del manejo de los recursos que tiene el Estado. En este caso, pues, han venido pasando varios temas de corrupción. En este caso, como usted lo dice, no se han visto ciertos asambleístas, ciertos candidatos que han estado, pues, no se han visto directamente involucrados. ¿Cómo hacer para crear una ley o bien para modificar, para hacer buen uso de los recursos del Estado?
Bueno, gracias, Edwin. El tema de la corrupción es un tema bastante complejo, ¿no? Y pasa inclusive por comportamientos humanos, es decir, es un tema inclusive hasta cultural, es un cambio cultural que debemos dar, porque desde las cosas más sencillas, Edwin, en el momento en el cual vamos a la tienda, pagamos $1 y resulta que nos dan mal el vuelto, nos dan más de lo que deberíamos haber recibido, lo lógico es devolverle a la señora de la tienda. O desde que nos pasamos la señal de tránsito y nuestros hijos están al lado, o desde que nos pasamos la fila para ganarnos 1, 2 o 3 puestos, desde las cosas más pequeñas. Es decir, la corrupción, y ya no ni siquiera se diga en el ámbito más grande y peor aún cuando se administran recursos públicos. Entonces, quizás es bastante complejo el tema y lo digo porque a nivel de este gobierno se ha evidenciado una corrupción vergonzosa, que a tal punto que en medio de una pandemia la gente o algunos funcionarios públicos se repartían hospitales con la venia de las autoridades nacionales e inclusive hacían su agosto con las compras en los insumos en los hospitales. Entonces, desde esos temas que son los más graves, o incluso también hay que mirar la corrupción desde el ámbito privado. ¿Qué es lo que sucede cuando se generan empresas en paraísos fiscales? Lo que se está es evadiendo impuestos porque fundan sus empresas o sacan el dinero que está producido con mano de obra ecuatoriana, con capital ecuatoriano, con recursos naturales ecuatorianos. Resulta que esas empresas dan utilidades y las utilidades las sacan fuera a una empresa en un paraíso fiscal porque paga menos impuestos. Entonces eso no es lo lógico, eso no está bien, eso no es lo correcto porque no le estamos devolviendo al país lo que el país nos está dando. Quizás ese tipo de corrupción nadie la habla, ¿no? Porque para algunos sectores empresariales es normal tener una empresa offshore. Claro, no es ilegal, digamos, en términos de la legislación, pero no necesariamente es lo más adecuado, moralmente no está bien. Entonces, desde esas cosas hasta las cosas más complejas que hemos visto en esta pandemia, bien decía el doctor, bien decía Albert Camus en su libro La peste, las peores pandemias no son las pandemias biológicas, son las pandemias morales. ¿Por qué? Porque sacan a flote lo mejor o lo peor de las sociedades. Lo mejor, la solidaridad que se vio en la pandemia, el trabajo de nuestros médicos, de nuestras enfermeras arriesgando su vida, pero lo peor también vino de la mano de esta pandemia y tiene que ver con el reparto de hospitales, con la corrupción en la compra de mascarillas, de insumos, es decir, saca a flote lo peor de las sociedades. ¿Cómo se controla todo esto? Más allá de las leyes, yo creo que leyes existen, Edwin, y hay un sinnúmero de normativas. Alguien hablaba de la incautación de bienes, de la corrupción, ya existe esa figura desde 1983, es más, en el artículo 549 se establecen algunas medidas que pueden tomar los jueces, la incautación, el secuestro de bienes, la prohibición de enajenar. No está por ahí el tema. Lo importante es que los jueces actúen, leyes hay. Lo importante es que tengamos una justicia independiente, que yo creo que en el Ecuador no existe en todos los casos una justicia independiente, alejada del poder político. Yo creo que todavía nos falta mucho en avanzar en políticas públicas para erradicar esa corrupción, y sobre todo es un cambio cultural, desde las cosas, insisto, desde las cosas más sencillas, los principios, los valores que les inculcamos a nuestros hijos, quizás son la garantía de que las siguientes generaciones vayamos cambiando esos hábitos, de esos comportamientos. La corrupción en sí es muy difícil combatirla solo con ley. O sea, yo no puedo mañana hacer una ley y ya se termina la corrupción. Es un mal mucho más complejo porque es un mal endémico de las sociedades. Entonces, hay que darle un tratamiento integral, evidentemente. Hay que tener gente proba de manos limpias, es necesario. Y ustedes tienen un reto enorme también, porque en el 2021 se van a elegir un nuevo presidente y se van a elegir de nuevo asambleístas. Bueno, pues, ¿qué estamos haciendo los ciudadanos? Debemos revisar precisamente quiénes son los que nos representan, que no tengan desde los pagos de pensiones a sus hijos pendientes hasta los temas más graves de demandas
por estafa o por algún tema mucho más complejo. Antes de ir a votar debemos saber quién es esa persona que nos va a representar, si tiene las manos limpias, si es que no tiene un pasado oscuro, si es que no ha estado involucrado en procesos dudosos. Es decir, hay una serie de elementos que se tienen que tomar en cuenta. Y quizás eso vale la pena que vayamos como sociedad tomando en consideración a quienes vamos a elegir y también las políticas que se vayan a implementar. Termino con una pequeña idea, Edwin, porque me parece que es importante. Nosotros estamos planteando un programa de gobierno 3.0, es decir, de la mano de la tecnología. ¿Eso qué significa? Que hay que utilizar los recursos, la tecnología, el software, el hardware que podamos desarrollar precisamente para controlar la corrupción. Es decir, si podemos cruzar las bases de datos, si podemos cruzar la información, si podemos utilizar la tecnología para evitar las discrecionalidades. Es decir, si es que le dejamos al criterio o a la discreción de un funcionario público y que pueda calificar o no calificar una oferta, que pueda dar un tratamiento especial a una determinada compra, nosotros estamos dando esas herramientas para que pueda colarse por ahí la corrupción. Pero cuando utilizamos la tecnología y dejamos la mínima discrecionalidad a los funcionarios públicos y automatizamos los sistemas, cruzamos la información, yo creo que podemos lograr elementos sustanciales para poder combatir este mal que es la corrupción. Bien, mi estimado Juan Lloret, en este momento queremos invitarle para que nos siga acompañando. Queremos tratar o conversar en este caso el tema sobre el juicio político a la ministra María Paula Romo. Para ello queremos que nos siga acompañando. Vamos a hacer en este momento una pequeña pausa publicitaria y regresamos para poder nosotros abordar este tema de interés, lo que es el juicio político a la ministra María Paula Romo. Divela, salón de estética, peluquería y make-up de Ariana Japón Lucero. Ofrece maquillaje profesional y artístico para todo tipo de eventos. Maquillaje social, de novia, efectos especiales, teatral, caracterización y peinados. Tratamientos capilares como alisados permanentes, botox capilar, repolarización y más. Limpiezas faciales, depilaciones, extensión de pestañas pelo a pelo, lifting o rizado de pestañas, microblading, manicure, pedicure, uñas acrílicas en gel, encapsulados 3D, taller de cejas y automaquillaje. Estamos ubicados en la calle Sucre y Abdón Calderón, diagonal a Foto Estudios Santa Isabel. Contáctanos al 098 07 60 63 2. Divela, salón de estética y peluquería de Ariana Japón Lucero. Iri Fast Food, la mejor comida rápida de Santa Isabel. Ofrece el delicioso seco de gallina criolla, hamburguesa, hot dog, pollo broster con arroz y menestra, el papi pollo, las salchipapas y lo nuevo, camarones apanados con papas fritas y ensalada. Entregas a domicilio sin costo adicional. Teléfono 098 1400 405 099 19 610 41. Estamos ubicados en las 5 esquinas a pocos metros de Chabelo Taxi. Iri Fast Food, el lugar perfecto para comer bien. Molienda El Bapanagua de Hugo Brito, el lugar donde tú encuentras todos los derivados de la caña de azúcar, panela, miel, aguardiente, guarapo y su famoso Mapanagua, el cóctel más delicioso del Valle de Yunguilla. Contamos con una tienda totalmente surtida donde encuentras todo lo que tú necesitas. Dirección: vía Girón Pasaje, sector Lenta. Teléfono 098 451 8048. Molienda El Mapanagua de Hugo Brito, el mejor lugar para pasar bien. Si huele a caña. Restaurante Azuay desde 1966, ubicado en la vía Girón Pasaje, entrada Santa Isabel, sector La Ye del Ramal, ofrece a su distinguida clientela desayunos, almuerzos, secos de chivo, carne, pollo, guatita, mixtos y bandera. También mariscos, encebollados, ceviches, corvina. Los domingos ofrecemos el tradicional y delicioso caldo de bolas, lengua guisada y mucho más. Atendemos todos los días. Contactos 07 22 70 751 o al 07 22 70 179. Recuerda que el placer de comer bien es nuestro compromiso y lo hacemos con calidad en nuestro servicio. Se sabe gozar.
Estudio de Arquitectura del arquitecto Paul Yuquilima. Realizamos trabajos como restauración de viviendas, trámites municipales, avalúos, levantamientos topográficos, fiscalización de obras, asesoramiento en compra y venta de viviendas. Además, trabajamos con aluminio, vidrio templado y pasamanos en acero inoxidable. Dirección principal en Cuenca, Avenida Revijo Crespo 129 Solano, Edificio San Gabriel, piso 1, oficina 102. Sucursal en el Cantón Santa Isabel, calle 3 de Noviembre, Edificio Rivas, tercer piso, oficina 306. Contactos 098-675-8960. Recuerda, Estudio de Arquitectura del arquitecto Paul Yuquilima. Farmacia Zoe del Dr. Ítalo Guamán pone a su disposición la venta de medicamentos genéricos y de marca, productos de aseo personal. Frente a la emergencia sanitaria ofrecemos gel antibacterial, alcohol etílico, mascarillas quirúrgicas KN95 que cumplen con los estándares de calidad. Además, brindamos el servicio de atención médica para niños, adultos y personas de la tercera edad. Servicio médico a domicilio. Dirección Manaví e Isauro Rodríguez. Teléfono 2271-268. Celular 099-596-4399. En Farmacia Zoe cuidamos de ti. Así es, continuamos en esta entrevista con el asambleísta por Azuay, Juan Cristóbal Yolet. Bueno, nos quedamos pendientes con el tema sobre el juicio político a la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Estimado Juan, ¿cómo mira y cómo se ve esto después de que ya se trató dentro de la Asamblea y está llamado para el próximo día martes ya a tratar el juicio político? La ministra ha dicho que hay algunos grupos de poder que están en su contra y que no ese es el objetivo, ¿no? Y que ella va a comentar de todo lo que sabe, va a decirlo dentro de la Asamblea Nacional. ¿Y qué puede decirnos de esto? Porque también el tema es de que se arrogó funciones, tomó funciones que no debía, y sobre los temas sobre la represión hacia la ciudadanía con gases lacrimógenos que estaban caducados. Bueno, esto creo que es un poquito nomás la punta del iceberg, porque todos vivimos y vimos lo que sucedió realmente en octubre. Gracias, Juan. Ojalá la señora Romo pueda contarle al país quién repartió los hospitales. Y dice que va a contarle todo al país. Bueno, pues que nos cuente quién repartió los hospitales. Creo que esa es una de las preguntas que está flotando todavía en el ambiente. ¿Quién les dio la autorización para entregar $90,000 a cada asambleísta para comprar las conciencias y los votos para aprobar esas leyes nefastas o para impedir el juicio político a la propia señora Romo, el anterior? Creo que son algunas de las respuestas que la ciudadanía necesita tener en cuenta. Pero bueno, con relación al juicio político específicamente, es por los hechos de octubre. Es decir, hace un año, creo que todos los azuayos, los ecuatorianos, fuimos testigos de la más brutal represión en contra de los estudiantes, de nuestros jóvenes, de nuestras amas de casa, de los sectores campesinos, indígenas que salieron a manifestarse. La señora Romo dice que lo que buscan es desestabilizar, o que lo que buscaron era desestabilizar o un golpe de Estado. Bueno, pues ¿quién provocó ese golpe de Estado, supuestamente, si es que hubiese existido tal intento de golpe de Estado? ¿Acaso no fueron ellos mismos los que emitieron el decreto 883 que elevaba el precio de los combustibles? Fueron ellos mismos. Si es que la señora Romo o el propio presidente Moreno al día siguiente eliminaban el decreto 883, el país hubiese bajado nuevamente a su normalidad y no hubiésemos tenido que soportar cerca de 15 días, de 11 fallecidos, 15 días de paralización, 20 personas que lamentablemente perdieron su ojo. Es decir, todo eso hubiese pasado si es que el propio señor Moreno al día siguiente hubiese eliminado el decreto 883. Entonces, no se puede hablar aquí de que intentos de golpe de Estado. Yo creo que aquí se violaron derechos humanos. Todos vimos esa brutal represión, 11 muertos, 20 personas sin sus ojos. ¿Por qué? Porque desde el primer día la Policía Nacional empezó a reprimir con una fuerza brutal, y la señora Romo sabía que les estaban disparando directamente, no en parábola, a las bombas lacrimógenas, sino los disparaban directamente a la cara, a los rostros de los manifestantes. Y no solo eso, les dispararon bombas lacrimógenas caducadas.
Y eso lo acepta la propia señora Romo, muy cínicamente dice que sí, que ella sabía que se estaban utilizando bombas lacrimógenas caducadas, cuando los efectos para la salud son totalmente tóxicos y nocivos. Y no solo eso, esas bombas caducadas las introdujeron al interior de albergues en los cuales estaban niños, niñas, madres embarazadas, adultos mayores. Entonces eso es ya por demás inhumano. Todo eso reposa en una serie de informes que tiene la propia Defensoría del Pueblo y organismos internacionales que hacían llamados en esas épocas al Ecuador. Entonces es por eso que se está configurando un incumplimiento en sus funciones, en el sentido de que no se revisaron precisamente los protocolos de actuación, pero sobre todo en el ámbito de la caducidad de las bombas lacrimógenas. Ella tenía la responsabilidad de poder proveer a la Policía Nacional de los diferentes elementos de manera óptima, al menos eso dice inclusive la ley, las leyes de la República, pero sobre todo el ERJAFE, que es la Ley Orgánica de la Función Ejecutiva, en el cual establece cuáles son las funciones de la ministra de Estado. Ha incumplido en sus funciones y por lo tanto tiene que someterse a un proceso de juicio político, y ahí vamos a ver quiénes son los asambleístas que votan en favor de a favor de la censura o para salvar a la señora Romo. Cuidado, cuidado, y podríamos estar ante un nuevo reparto. Si ya repartieron los hospitales para que la señora no sea llamada a juicio, veamos si es que ahora en estos días no están repartiendo otra cosa, porque son capaces de todo para evitar este proceso de juicio político y de censura a la señora Romo. Bien, listo, estimado Juan Cristóbal. Importantes sus palabras para aclarar estos temas y que se debe escuchar también desde la Asamblea Nacional. Qué importante usted como un representante de la provincia nos pueda dar a conocer estos puntos. Juan Cristóbal, ya hablando de un tema, digamos así, de política y de fuerzas dentro de la Asamblea Nacional, podríamos hablar de que podría ser censurada la ministra. ¿Qué debería pasar? O vamos a medir quiénes votan y quiénes no están a favor. Y también esto se mira a través de la ciudadanía como una parte de un distractor, ¿no? Porque estamos también ya a punto de culminar, digamos, este gobierno, y nos ponen esto cerca de diciembre y como que nos distraen frente a las cosas que están pasando o lo que puede llegar para el país. Sí, puede ser considerado desde esa forma, porque pasaron 10 meses antes que se proceda con el juicio político. Es decir, ahí hay una complicidad manifiesta del presidente de la Asamblea, por eso ese 2% de aceptación, porque tenemos un presidente de la Asamblea que no gobierna. Seguramente es gobernado por la señora Romo, y es por eso que se esperó 10 meses para que se califique el juicio político y se lleve adelante. Entonces, a mí, con respecto a las fuerzas políticas, yo creo que es evidente que hay una mayoría, o hubo una mayoría, que se repartieron las comisiones, que pusieron presidente de la Asamblea y las diferentes autoridades del CAL o del Consejo de Administración Legislativo, y yo creo que esa mayoría sigue vigente. Esa mayoría es entre Alianza País, el movimiento Creo, del banquero Lazo, y también algunos independientes e incluso Pachacuti, que a veces vota en función de esa mayoría. Entonces, hay que estar pendientes y vigilantes de quienes votan, sobre todo a favor o en contra de la censura, porque con todo este tema de reparto de hospitales que se ha dado en el ámbito político y es público y notorio, no me extrañaría que en estas horas, entre hoy, mañana, pasado mañana, se lleven adelante allanamientos y una serie de nuevos shows para ponerles contra las cuerdas a esos asambleístas. No se olviden que dentro de la investigación por el reparto de hospitales se nombran por lo menos 6 o 7 asambleístas que habrían participado dentro del reparto. Entonces, no me extrañaría que en estas próximas horas estén repartiéndose otras cosas, porque aquí no solo se repartieron bombas lacrimógenas, también se repartieron hospitales y quizás ahora se esté repartiendo algunos otros temas adicionales. Entonces, hay que tener mucho ojo, pueblo ecuatoriano, y ustedes, compañeros, habitantes de Santa Isabel y de las diferentes regiones que nos están escuchando y mirando. Hay que estar vigilantes de quiénes son los que votan y quiénes no, porque detrás posiblemente puede haber un nuevo reparto. Ya lo hicieron con los hospitales y precisamente justo antes de un proceso, de un juicio político, hoy salen a la luz
que precisamente parte de ese reparto era posiblemente para blindarle a la señora Roma. Ojalá y no se esté haciendo exactamente lo mismo en estas horas, en estos minutos, en estos días con respecto a lo que va a pasar la próxima semana en el juicio político a la señora Roma. Mucho cuidado. Estimado Juan Cristóbal, en este caso también quisiera tocar el tema sobre el acuerdo entre el FMI y el gobierno de Lenín Moreno, algo que también ha sido puesto en el ojo del huracán, como se dice, el tema para subir el IVA, y todo eso recae contra los ciudadanos, contra los comerciantes que día a día ganan su sueldo, ¿no? Sí, es muy grave lo que estamos pasando desde el punto de vista económico. Muy importante esa pregunta porque nos permite hacer algunas reflexiones. Creo que el escenario que tenemos desde el punto de vista económico es muy complicado, muy complejo, y el ir hacia el Fondo Monetario Internacional empeora esas condiciones. El Ecuador ha ido en 19 ocasiones a la FMI y ninguna de esas 19 ocasiones tenemos resultados positivos o favorables. Tanto es así que por lo general no se han resuelto ni los problemas de pobreza, ni los problemas de desigualdad, ni los problemas de inequidad social. Cada vez que hemos ido al Fondo Monetario Internacional, la situación del Ecuador ha sido mucho más difícil y convulsionada en términos políticos. Entonces, yo no creo que la solución está ahí. Y por otro lado, las políticas que ha adoptado este gobierno son por demás vergonzosas en términos económicos. ¿Qué es lo que han hecho? Han reducido los salarios del sector público en un 30%, es decir, nuestros médicos, sobre todo maestros y algunos otros trabajadores les han reducido el 30% de su salario del sector público, pero del privado es más grave, porque con la ley humanitaria que aprobaron en la Asamblea, que de humanitaria no tiene nada, lo que hicieron es reducirle hasta el 50% de la jornada laboral a los trabajadores y por lo tanto la mitad de su salario. Si alguien ganaba 400, hoy gana 200. ¿Cuál es la repercusión en términos macroeconómicos? La gente tiene menos plata en su bolsillo a final de cada mes, y si tiene menos plata en su bolsillo deja de demandar productos, bienes y servicios, deja de comprar cosas, y como deja de comprar cosas cae la demanda. Si cae la demanda cae la producción, si cae la producción cae el empleo, y si cae la producción y el empleo cae el pago de impuestos. Entonces, el Estado tiene menos recursos para poder cubrir las necesidades de salud gratuita, de educación gratuita. Entonces, lamentablemente, nos metieron en esa corriente recesiva y yo creo que en términos económicos es totalmente errado lo que pretenden hacer y ojalá no lo logren, porque están planteando deshacerse primero del patrimonio del Estado, están planteando nuevamente la revisión de algunos impuestos y tributos, están planteando, ya por ahí escuchaba, la eliminación del ICE, que es el impuesto del impuesto a la salida de divisas, del impuesto a la salida de divisas, perdón, y eso lo único que lograría es que salgan los dólares de la economía, y por lo tanto esa no es la solución para los problemas del país. El país necesita primero, y cuando ojalá en el 2021 con Andrés Arauz ganemos la presidencia, porque él es un joven economista brillante, una promesa, digamos, en términos de gestión, y la esperanza que tienen los ecuatorianos, que se cambie este gobierno, porque no podemos seguir 4 años más con un gobierno de Moreno, Nebot y Lazo, que son los que han gobernado, con un gobierno de derecha. Entonces, ¿cuál sería la solución? La solución la tiene un economista y un economista destacado como Andrés Arauz. Si en el 2021 ganamos las elecciones, lo primero que debemos hacer es devolverle el sueldo a aquellas personas que les han reducido, porque si la gente tiene más dinero en sus bolsillos, empieza a demandar más productos, incrementa la producción, se incrementa el empleo y se incrementa el pago de impuestos y tributos. Entonces hay que recuperar el salario. Hay que generar nuevos empleos, porque esos empleos que lamentablemente fueron despedidos a nivel de la pandemia y porque paralizaron el sector tanto público como privado, lamentablemente las condiciones de la economía son muy adversas en términos globales. Entonces hay que recuperar el empleo, hay que recuperar el ingreso, hay que recuperar el futuro y la esperanza, hay que inyectar dinero a la economía para que el sector privado, a través de líneas de crédito, nosotros planteamos una inyección de $1.000 millones en los primeros 6 meses del nuevo gobierno, para que los sectores privados, en condiciones blandas de interés, puedan nuevamente reactivarse.
Y también, si es que ya se reactiva el ingreso, porque la gente tiene mayor ingreso en sus bolsillos, también pueden reactivar el consumo. Es decir, son políticas contracíclicas que son las que tienen que implementarse para poder tener mejores condiciones económicas en los próximos años, en los próximos meses y sobre todo en los próximos años. Estimado Juan Cristóbal, el tiempo apremia, el tiempo es corto, por ello quiero de antemano agradecer por aceptar esta invitación y también pues algo más que acotar con respecto a los temas que hemos abordado. Como les digo, el tiempo es corto, el tema de corrupción, el tema de productividad, el tema económico, algo más que manifestar con respecto a su presencia, el mensaje para la ciudadanía, para Santa Isabel. Muchas gracias. Miren, yo creo que de a poco la gente empieza a despertar, a darse cuenta de la difícil situación que estamos viviendo en términos de empleo, en términos económicos, y también empiezan a comparar lo que significa el retorno a un modelo neoliberal que hemos vivido en estos últimos 3 años y lo que fue también un modelo progresista, es decir, lo que significó la garantía de derechos, un Estado fuerte que pueda garantizar la salud, la educación gratuita. Entonces la gente empieza a valorar. Si bien es cierto, estos meses han sido muy difíciles porque hemos perdido a nuestros seres queridos, a nuestros familiares por la negligencia de este gobierno que no ha logrado fortalecer el sistema de salud pública. Por el contrario, redujeron cerca de $200 millones al sistema de salud. Por eso le estamos llamando también a juicio político al ministro Martínez. Pero después de ese panorama que es oscuro en términos de, digamos, de futuro, creo que hay una luz al final del túnel. Y si bien es cierto, hay algunos candidatos que están corriendo en esta lid electoral, creo que los ecuatorianos tenemos una sola opción. Y la opción es regresar a ese modelo progresista que garantizaba derechos, que teníamos educación gratuita, que teníamos salud y un nivel de salud aceptable, que teníamos seguridad social, que teníamos inclusión social, que teníamos puentes, carreteras, hospitales que se construían a diario. Hay que regresar a ese país. Y la única forma de hacerlo es regresando a un modelo progresista y ojalá regrese el compañero Andrés Arauz, que permita recuperar ese futuro de esperanza, que permita recuperar esa patria, que permita recuperar la economía, el salario, el empleo. Y ese es el Ecuador que creo que necesitamos. Hay esa luz al final del túnel y los ecuatorianos tienen en sus manos, están en manos de nuestros mandantes. Estimado Juan, con respecto al tema que acaba de abordar en este momento, la pregunta que toda la ciudadanía necesita saber. Usted lo dijo, que para que la gente vuelva a creer en ese modelo del gobierno anterior, ¿cómo hacer para ganar la credibilidad, si se podría llamar de esa manera, o volver a ganar esa confianza para que la gente pueda dar ese voto de confianza a esta lista de Andrés Arauz? ¿Por qué la pregunta? Gracias. Porque la gente tiene ese concepto o tiene ese pequeño mensaje a veces que dice, hay ciertas partes de corrupción, se podría llamar de cierta manera. Sí, miren, a lo largo, ese tema de la corrupción ya lo tocamos. Corrupción Sí. hay desde en el Vaticano, que nadie pensaría que hay corrupción, hasta en los países más desarrollados. Por eso es un mal endémico de las sociedades. En el gobierno anterior también se detectaron algunos casos de corrupción. Lo que no se permitió en el gobierno anterior es que, sabiendo de esos casos de corrupción, se haya permitido, a diferencia de lo que sí hay en este gobierno. Aquí se repartieron el Estado, se repartieron los hospitales, hay el caso de INA Papers y nadie se hace absolutamente nada. En el gobierno anterior, los casos de corrupción que se conocían eran investigados, eran denunciados de manera inmediata. Pero, ¿cuál es el mensaje? ¿Cómo lograr, convencer nuevamente a los ciudadanos? Bueno, con la verdad, pues, con la verdad, siendo transparentes. Y la verdad es muy fácil de ponerla sobre el tapete. ¿Cómo estuvimos mejor? ¿Cuándo estuvimos mejor? Estuvimos mejor con el gobierno de la Revolución Ciudadana, en el cual había empleo, salud, educación, carreteras, hospitales, o con este gobierno, que nos ha endeudado en los mismos 29 mil millones de dólares y no hemos tenido una sola obra. ¿Cuándo estuvimos mejor? ¿Cuándo el refrigerador estaba lleno? Con la Revolución Ciudadana, hoy está vacío. Entonces, es muy fácil darse cuenta con la verdad, pese a que ha sido muy difícil, estimado Juan, tocayo. Miren, nos han pasado 3 años
bombardeándonos en los medios de comunicación y lo siguen haciendo. Y lo siguen haciendo diciéndonos de todo, los grandes medios de comunicación, los sectores de gobierno, pero la gente no come cuento, la gente no es tonta, la gente se da cuenta de que con la Revolución Ciudadana vivíamos mejor. Por eso les digo, hay que hablar con la verdad. Nadie le cree a un banquero que viene a ofrecer que van a dar el crédito al 1%, cuando ese mismo banquero, hoy el crédito que le está cobrando es al 28%. Entonces, pero a nosotros sí nos creen cuando nosotros les planteamos que podríamos retomar la política del crédito 555, por ejemplo. Y esa fue una política que le ofrecimos en campaña, $5,000 al 5% a 5 años plazo. Lo hicimos a través del Banco Nacional de Fomento en ese entonces. La gente vio, la gente palpó. Cuando nosotros nos comprometimos en fortalecer la red de salud pública, se crearon hospitales, se crearon nuevas plazas de médicos, de enfermeras. Cuando nos comprometimos en poder mejorar los salarios de nuestros maestros, cuando llegamos al gobierno lo cumplimos. Se habla con la verdad. Cuando se palpan las cosas, cuando se evidencian las cosas, creo que el pueblo ecuatoriano empieza a despertar y sobre todo genera confianza. Confianza de que no les vamos a engañar. Y sobre todo de los que nos hemos mantenido del lado de la gente más sencilla, no de los grandes banqueros o de los grandes intereses económicos. Nosotros nos hemos rajado, digamos, defendiendo a los pobres, defendiendo a los trabajadores, defendiendo a los becarios, defendiendo a los médicos, defendiendo a los maestros. Eso es lo que hemos hecho durante los últimos 3 años, defendiéndoles de este gobierno neoliberal que lo que buscaba era aplastar a los trabajadores y privilegiar el capital sobre el ser humano o la deuda sobre la vida. ¿Quiénes hemos salido a defenderles precisamente cuando se han dado esos retrocesos? Nosotros, la bancada de la Revolución Ciudadana, el compañero Rafael Correa, nuestro compañero Andrés Arauz, son los que hemos estado, pese a la persecución brutal que hemos tenido, porque a nosotros nos han investigado todo lo que se pueden imaginar. No han encontrado absolutamente nada. Pero todo eso hemos tenido que soportar estos 3 años. Entonces, cuando se les habla con la verdad y cuando la gente empieza a valorar y saben que con Correa estábamos mejor, que con la Revolución Ciudadana estábamos mejor, creo que es evidente y a todas luces que no se puede continuar con este gobierno 4 años más, que nos venga a gobernar un banquero o un improvisado, que no ha podido ni siquiera gobernar la provincia, mucho menos va a poder gobernar nuestro país. Entonces, esas son las cosas que van a marcar la diferencia en esta ley electoral. Muy bien, muchas gracias de nuestra parte. Ha sido un gusto poder escuchar aquí este diálogo amplio que resalta, es algo importante de lo que se decía en esta conversación, que creo que debemos llegar a la educación de nuestros hijos para poder cambiar este sistema, este modelo que nos afecta mucho y ha golpeado mucho el tema de la corrupción, que decíamos que era un tema cultural. De mi parte, mil gracias. Este programa, estos espacios son amplios para que la ciudadanía conozca las propuestas y conozca las palabras, que conozca las ideas, las propuestas desde la fuente. De mi parte, muchas gracias, Juan Cristóbal, un gusto. Compañero Edwin. Gracias, estimado Juan Cristóbal, por atender nuestro pedido para esta entrevista, para este conversatorio, para que la gente conozca las opiniones, las propuestas y, por supuesto, una opinión importante del candidato. Creo que nos hagamos la invitación para nuestro siguiente. Sigamos nomás, Juan Cristóbal, por favor. Muchas gracias, les agradecemos a ustedes. Felicitaciones a la ruleta. Sé que están rompiendo ahí rating en el ámbito de Santa Isabel, de los cantones cercanos, aledaños. Mi abrazo fraterno al pueblo de Santa Isabel. Siempre ha sido un pueblo valiente, un pueblo progresista, un pueblo trabajador. Y a ustedes también mis felicitaciones. Gracias por el espacio, porque nos han permitido conversar abiertamente y transparentemente acerca de los temas que son de interés quizás de la propia ciudadanía. Mi abrazo fraterno y muchas gracias. Una buena noche. Gracias. Creo yo también, muchas gracias. Quisiéramos hacer la invitación también a todos los televidentes que por favor se queden a nuestro siguiente programa de Turismo al Aire. Turismo al Aire se viene. Muchas gracias de mi parte, una buena noche y un buen fin de semana. Así de esta manera estamos cerrando el espacio de entrevistas, por supuesto. Qué gusto haberles acompañado y de antemano. Se viene enseguida Turismo al Aire. Promueve tu emprendimiento y negocio, da a conocer tu marca o servicio. Forma parte de nosotros porque es tiempo de escucharte. Pauta con Ruleta Radio, un medio de comunicación con responsabilidad social.